El gobierno necesita 660 millones de dólares cada mes y las tasas de interés son muy altas. La necesidad de recortar el déficit fiscal deja menos recursos para la obra pública. ¿Qué salidas tiene el Ecuador? En los últimos 15 días, el gobierno hizo dos anuncios desalentadores. El primero por cuenta del ministro Richard Martínez, quien nos habló de un nuevo crédito de $1.000 millones a una tasa de escalofrío, 10,75%, como en los años correístas. Luego, el presidente Moreno nos dice que su oferta de construir 325.000 viviendas no se cumplirá a cabalidad porque el país no tiene recursos. En el programa de hoy veremos por qué un gobierno que está a punto de cumplir la mitad de su mandato nos sigue dando malas noticias. ¿Es tan costoso el proceso de recuperación o es que las reformas que le urgen al país no se sintetizan en un verdadero plan económico? Aquí empieza Políticamente Correcto. Hoy nos acompañan Mauricio Pozo, ministro de Economía de Lucio Gutiérrez, ex candidato a la vicepresidencia y asesor académico de la Universidad SEC. Magdalena Barreiro, ministra de Economía de Alfredo Palacio, catedrática de la Universidad San Francisco de Quito, consultora internacional independiente. Y Santiago Basabe, analista político, catedrático de la Flaxo, sede Ecuador. Gracias por acompañarnos cada domingo en Políticamente Correcto, su espacio para analizar los temas relevantes del momento. Y uno de ellos es precisamente esa sensación de que en materia económica marchamos sobre el mismo terreno y que frente a cada momento complicado, el gobierno se aferra al relato de los desequilibrios fiscales heredados como una estrategia más bien política. Claudia. Recordemos la frase con la que el presidente Moreno graficó el estado de la economía a las 6 semanas de tomar el poder. No hay tal mesa servida. Esa es la pura y neta verdad. No hay tal mesa servida. La condición económica del Ecuador, queridos amigos, es muy difícil. Es sumamente difícil. Vamos a salir adelante con el esfuerzo de todos. En estos casi 2 años, el interés del mandatario ha sido devolverle al sector privado su rol en la economía. Por eso impulsó una ley de fomento productivo cuyo plan de remisión tributaria, el 2018, significó ingresos de $1.250 millones. Moreno dice que la inversión privada aumentó en 4.000 millones, el más alto en una década. Pese a ello, las cifras de empleo no despegan desde el 2016. 6 de cada 10 ecuatorianos de la población económicamente activa no tienen un trabajo adecuado. El esfuerzo del gobierno también se ha orientado a equilibrar un presupuesto fuera de toda proporción. Así es, Carlos. Por las medidas tomadas del año pasado, entre ellas la reducción de la inversión pública, el 2018 cerró con el déficit fiscal más corto de los últimos 6 años, $3.330 millones. En este 2019, los ajustes van por la reducción de subsidios a las gasolinas extra y super y el recorte de $400 millones a los salarios públicos, cuyo monto total es de 9.500 millones. Moreno se ha comprometido a pagar los aportes pendientes por pensiones jubilares. Y sin embargo, las cifras de endeudamiento son preocupantes. En efecto, en estos casi 2 años, Moreno ha colocado bonos por $8.500 millones, una cifra que según Diario El Universo es mayor a la deuda que Rafael Correa contrajo entre el 2014 y el 2017. En ambos casos, las tasas de interés van entre 8 y 11 puntos. El ministro de Economía dice que es complicado buscar crédito exterior por la poca confianza que aún despierta el país del poscorreísmo. Por eso no cae el riesgo país, que es de 682 puntos, más alto que en mayo del 2017, cuando Moreno asumió el poder. La situación es preocupante, más aún cuando el presidente Moreno esta semana dijo que el proyecto estrella de vivienda no se cumplirá en su totalidad. Escuchemos. Es muy triste no poder cumplirles, pero cuando hicimos ese ofrecimiento desconocíamos la real situación económica del país. Nos dejaron un país quebrado, completamente quebrado y endeudado. Bien, gracias Claudia por el reporte. Economista Barreiro, 2 años después, ¿cabe seguir insistiendo en que Correa dejó una economía destruida? A ver, no creo que nos podemos olvidar de eso.
Creo que ese es el plato base sobre el cual estamos desarrollando la actividad de este momento. Pero han pasado 2 años y creo que ya el gobierno actual tiene que tomar cierta responsabilidad de las cosas que se han hecho y sobre todo de las que no se han hecho. ¿Qué no se han hecho? El gobierno perdió valiosísimo tiempo con 2 nombramientos de ministro completamente equivocadas, en mi opinión muy personal. Pero eso pasó hace un año. Pues. Exacto, fue un año perdido y ahora tenemos una situación en la cual la economía no ha mejorado, el pueblo o los ánimos del pueblo no están en su mejor momento. La ganada democracia que es absolutamente positiva versus lo que teníamos con el gobierno de Correa, en la cual la gente se puede manifestar, también juega un rol de doble cara, es decir, el momento que el gobierno quiere implementar ciertas medidas, ya empiezan las protestas en la calle y se ven las dudas del gobierno. Entonces, todo este embrollo, toda esta situación es precisamente lo que manda un mensaje completamente confuso, no solamente a la gente del Ecuador, sino a la gente de afuera. Ahora, y concuerda con lo que dice el ministro, no hay confianza en el país. Pero, ministra, desde la época de campaña se dijo, y casi todos los candidatos a la presidencia acordaron en que el próximo gobierno, en este caso sería el de Moreno, tenía un desafío esencial: reestructurar la deuda contraída durante el correísmo, que era muy cara, y contratar deuda futura barata para poder avanzar en un plan y una estabilidad. Pero ninguna de las dos cosas parece que se han hecho. A ver, porque eso es muy fácil decirlo y es bastante más difícil hacerlo. La reestructuración de la deuda había que definirlo en los términos correctos. Uno no podía ir a decir no pago los bonos de Nueva York o voy a China y no pago la deuda china. Para poder reestructurar justamente en términos más positivos para el país, había que empezar a bajar los costos financieros y para ello había que mandar un mensaje clarísimo de que el país está yendo no solamente por la dirección correcta, sino a los pasos y a la velocidad necesaria. Eso ha fallado, los costos financieros siguen siendo altos y la reestructuración de la deuda es más difícil. Esa reestructuración solamente se la puede hacer a base de nueva deuda más barata, pero con mejores plazos, pues. Y eso no tenemos el escenario propicio para ello todavía. Economista Pozo, el país necesita un financiamiento de entre 600 y 800 millones mensuales, ¿no es cierto? Pero con la última colocación de bonos a tasas de casi el 11%, ¿qué mensaje nos están dando? ¿Que vamos a seguir endeudarnos 4 años bajo ese ritmo? Carlos, si usted tiene un Estado absolutamente sobredimensionado, obeso, usted produce 2 consecuencias inmediatas. La primera de ellas es que empieza a registrar déficit fiscales permanentes porque obviamente no le alcanza la plata para pagar todo el gasto que tiene que gastar. Pero aparentemente se está corrigiendo ya ese déficit en el año 2018. Ya voy a tocar ese tema. Y el segundo es que cuando usted no puede reducir lo que tiene que reducir, tiene que recurrir al endeudamiento. Es decir, la deuda y el déficit son consecuencias del tamaño del Estado. Si usted no corrige la raíz del problema, difícilmente va a arreglar el resto. Puede financiar el resto, pero no está corrigiendo el problema. Entonces ese es un tema que es fundamental iniciar señalando. El segundo tema es que dentro de ese proceso, si usted quiere, por ejemplo, reemplazar la deuda cara de plazo corto, de tasas altas. Que tenía que hacerlo, ¿no es cierto? Que es una necesidad. Un imperativo, sí. Usted necesita que el riesgo del Ecuador se reduzca, que baje ese riesgo. Pero esa era la oferta de Moreno al poner a Richard Martínez, por ejemplo, a poner otro rostro de ministro. El gran problema de esto, Carlos, es que usted puede cambiar de alguna manera la dirección de la política, que yo creo que sí se ha cambiado. Usted no puede ni acercarse a comparar el equipo económico actual con el de inicio del actual gobierno. Eso cabe resaltar, así es. Eso no es comparable. Pero obviamente los mercados tienen olfato y saben cuando un país está con riesgos de, por ejemplo, incumplir con sus obligaciones. El gobierno ha manifestado varias veces, y en eso yo estoy de acuerdo, que tiene voluntad de pago, que dice yo voy a honrar las obligaciones que tengo. Pero el mercado está viendo que la capacidad de pago está fallando y que puede tener riesgos futuros y por eso, a pesar de haberle cambiado la dirección con una ley como la que se aprobó, donde usted incorpora principios que estuvieron olvidados 11 años en el Ecuador, principios como de equilibrio fiscal, de superávit primario, de ahorro petrolero, de incentivos tributarios, de transparencia, que el central no le preste plata al gobierno, etcétera, que es bueno. A pesar de esos esfuerzos, obviamente
los ritmos a los que se ha seguido, la magnitud del ajuste que requiere la economía ha ido demasiado blando, demasiado tenue. ¿Y usted coincide con la expresión del ex vicepresidente León Roldós esta semana en el diario El Comercio, en el que dice que está muy preocupado por las señales que da esta operación crediticia de 1.000 millones y por la falta de acciones claves? Él dice que el Estado ya no da más. El problema es que esta decisión y esta acción de levantar fondos al casi 11% es una consecuencia de algo. Obviamente eso afuera es visto como un gobierno desesperado por recursos y por liquidez, así como el anuncio de la famosa concesión del CNT, que también puede ser visto como una necesidad de fondos. Que está mal estructurada, mal planteada, ¿no es cierto? No solo mal planteada, sino que está fuera de una política. O sea, el tema de las concesiones es un instrumento, claro, pero eso no puede estar suelto del resto. Además, yo creería que estos temas tienen que ser liderados por el ministro de Finanzas, que es el que tiene que liderar estos ¿Y procesos. cómo ves el liderazgo, Santiago Basabe? ¿Cómo está políticamente el gobierno reaccionando frente, por un lado, a esa necesidad de tomar decisiones económicas quizás fuertes, pero por otro vemos que es un gobierno que recula con mucha facilidad? Hola, Carlos. Bueno, yo creo que lo que ha dicho Magdalena y Mauricio es lo que se debería hacer cuando un gobierno tiene una política económica clara y establecida. El problema es que la política económica no siempre va de la mano de la otra política, digámoslo así. Y en países tradicionalmente inestables como el nuestro, en los que tradicionalmente no ha existido un proyecto de país, sino un proyecto de cada sector, es difícil tomar decisiones de ese orden en un contexto como el que vive ahora mismo. Yo creo, no estoy seguro, pero creería que el ministro de Economía, inclusive quizás el presidente de la República, comparte los criterios que se han vertido acá. El tema es cómo lo viabilizamos eso si tenemos la posibilidad de que el gobierno genere una inestabilidad política mayor que podría llegar a consecuencias que ya nos han sido conocidas. Pero ¿por qué esta necesidad de que se transparente la economía no cala en la población? ¿Por qué la población está en reacia a entender, si es que ese es el término, que se tienen que tomar ajustes? Y lo que hacemos es ver a unos dirigentes políticos que lo primero que hacen es reaccionar por un lado y por otro hasta salir a protestar. Bueno, porque el tema de tocarle el bolsillo a las personas en cualquier lugar afecta y genera tensiones, y frente a eso el político, el estadista que asume su papel con seriedad, no para tener una popularidad enorme, sino para hacer lo que su país necesita, tiene que tomar esas decisiones. Insisto, yo creo que el gobierno sabe lo que tiene que hacer y me parece que va en la línea que se ha mencionado acá, pero desafortunadamente le falta una decisión para ello. Quizás luego de estas elecciones seccionales, que serán en un par de meses, se pueda ver una mayor claridad en el plano de la, ¿En qué sentido? De la economía. Bueno, va a haber un recambio en términos de la correlación de fuerzas políticas, evidentemente, ¿no? Habrán nuevos partidos, nuevos movimientos que captarán los principales cantones o las principales provincias. Eso puede generar mayor apoyo al gobierno. ¿Y se podrá ver, por ejemplo, cómo queda el correísmo políticamente, electoralmente hablando? En términos políticos, por ejemplo, podría ser una señal importante de que el correísmo ha perdido espacio, o no, o no, claro, o no, porque eso siempre es probable. Yo creo que el correísmo tiene todavía un grupo importante de adherentes en la población. ¿No sería más bien momento que en estos 45 días de campaña donde todo el mundo está, los políticos están entretenidos en otra cosa, el gobierno pueda tomar decisiones quizás mucho más claves? Bueno, es que quizás hacer eso le daría una plataforma a los candidatos precisamente para atacar al gobierno. Las decisiones económicas, pensando en los candidatos, las decisiones económicas del gobierno no serán las que yo asumiré en mi gobierno seccional, en lo cantonal o lo provincial. Evidentemente no tiene competencia un prefecto o un alcalde, pero políticamente eso vende y vende bastante bien. Nos vamos a un corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. La historia del Fondo Monetario Internacional en el Ecuador ha sido compleja, pero es momento de acudir al FMI para poner orden en la economía. El análisis luego del corte. No han sido pocas las voces que a diario plantean al gobierno cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para encaminar la economía. Este organismo ya estuvo presente en algunos gobiernos anteriores. Los ajustes trajeron costos sociales altos y también momentos de crecimiento. Revisemos la historia del FMI en el Ecuador. De los 14 presidentes que han gobernado el país desde el retorno a la democracia, 6 recurrieron al Fondo Monetario Internacional para estabilizar la economía y mejorar la credibilidad internacional. Osvaldo Hurtado fue el primero,
al que lo siguieron León Febres Cordero, Rodrigo Borja, Sixto Durán Ballén, Gustavo Noboa y Lucio Gutiérrez. 5 terminaron su mandato. Solo Gutiérrez fue derrocado. Pero no tuvo que ver con la economía, sino con una crisis política. Entre 1983 y el 2003 se firmaron 11 cartas de intención, pero solo 3 de ellas se cumplieron, durante los mandatos de Hurtado, Febres Cordero y Noboa. Los presidentes enfrentaron el rechazo popular por las medidas económicas que se acordaban con el FMI. Hubo huelgas nacionales por el alza de tarifas a los servicios básicos como transporte, electricidad, teléfono, gas, y de productos de primera necesidad como leche, trigo, medicinas, etc. Las incesantes devaluaciones del sucre restaron capacidad adquisitiva al salario real. Estas medidas iban acompañadas también de alzas tributarias como el IVA y planes de estabilización para bajar el peso del endeudamiento público. En los años 90, el programa de Sixto Durán Ballén estuvo acompañado por una receta de privatización de varias empresas estatales, que sin embargo no se realizó de forma completa por el bloqueo político en el país. Tras la inestabilidad de finales de siglo, los gobiernos de Noboa y Gutiérrez recurrieron al FMI para enderezar la economía. La dolarización amortiguó el impacto de las medidas que ambos mandatarios adoptaron y que para los años 2004 y 2005 significaron tasas de crecimiento del 8%, las más altas de los últimos 15 años. El presidente Moreno ha tomado varias medidas de ajuste, pero no ha mostrado su determinación para recurrir al Fondo Monetario. ¿Es hora de hacerlo? Economista Pozo, ¿es hora de hacerlo? ¿Es hora de ir al Fondo Monetario Internacional? ¿Sí o no? ¿Por qué tanta ambigüedad en el gobierno frente al tema? Bueno, aquí hay varios elementos que mencionar. Yo creo que si uno ve el entorno donde está ubicado el gobierno, la situación económica, el problema fiscal, el problema externo, ahora el problema monetario, que la liquidez está faltando, el costo de producción, la falta de reformas en el ámbito de la seguridad social, del campo laboral, el bajo riesgo, el alto riesgo país, la baja en inversión extranjera, entre otros. O sea, todos los problemas, las plagas reunidas. Entonces es muy complicado salir de esa coyuntura sin apoyo internacional. Y el mecanismo a través del cual uno puede recibir ese apoyo, dar una imagen de que el programa es sostenible, que es técnicamente bien hecho, que tiene un objetivo y un horizonte, va por un acuerdo con los multilaterales, Fondo Monetario, que viabilice las puertas de Banco Mundial, BID, si suena tan lógico, tan racional como usted lo plantea, economista, ¿por qué no se toma esa decisión? Porque este tema es un tema que cae mucho en el terreno político. Yo creo que ahí ha faltado en el Ecuador, yo creo que en otros países también, mucha falta de difusión de lo que realmente constituye el acuerdo. Solo un paréntesis, en la Universidad SEC, que yo estoy vinculado, en el Business School que estamos creando, vamos a tratar de difundir los pros y los contras de estos acuerdos. O sea, a través del sector universitario tratar de entender académicamente bien cómo se puede funciona. hacer, también mis compañeros de mesa lo pueden hacer en sus propias instituciones, pero a lo que voy es que el Ecuador tiene que hacer el programa económico. El gobierno del presidente Moreno tiene que hacer el programa. Magdalena Barreira no dice el que se Fondo perdió 2 Monetario, años ya. no el Fondo Monetario, pero eso no quiere decir que no lo tenga que hacer. Y ese programa, ir a los multilaterales y decirles, señores, este es mi programa, ¿me apoya o no me apoya? ¿Usted hizo el programa económico en 25 días con Gutiérrez o se tuvo que construir con el Fondo Monetario? Le pregunto por la premura del... Yo entré el 15 de enero, me senté de ministro el 15 de enero y el 11 de febrero estábamos firmando la carta de intención. Pero el trabajo... Usted tenía el plan económico en la Pero mano. es que yo empecé a trabajar en noviembre, pues. Ya. Yo ya vi, no es que yo en 2 horas hice el programa. Eso ya venimos trabajando algunos meses para poder tener justamente. Tanto así, recordará usted, que el 18 de enero del 2003, fecha que me acuerdo porque yo tuve que estar presente en los medios, anunciamos el programa económico. A los 3 días. A los 3 días. Íbamos a anunciar el mismo 15. En plena luna de miel. En plena luna, que es cuando hay que hacer las cosas. ¿Y aquí se pararon la luna de miel, Santiago Basabe? Yo creo que sí, y me parece que la necesidad del país de girar hacia el
Fondo Monetario como una forma de financiamiento, tiene esa dificultad política que Mauricio la Es ha que, mencionado Santiago, bien. uno ve esas imágenes históricas y ve huelgas de llantas quemadas y bloqueos y todo lo demás, entonces uno dice, ¿volver a eso vale la pena? Es que yo creo que ahí hay una cosa que todavía no ha quedado claro entre la población, desafortunadamente. Una, el beneficio no del FMI, y otra que es de fondo, y es que el Ecuador fue de los países que menos ajuste neoliberal hizo en América Latina. Si tú comparas los países de la región en los 90, sobre todo, hasta inicios de los 2000, el que menos ajuste neoliberal tiene es Ecuador. Este país nunca fue neoliberal, siempre fue público, la gran mayoría Siempre fue un desorden. de las actividades, y siempre fue un desorden además, porque no era ni siquiera un modelo estatista, sino un modelo de cualquier cosa. Esa idea de que el país nunca fue neoliberal y que las políticas de apertura al mercado son una necesidad de cualquier gobierno, son una necesidad pragmática de cualquier gobierno para mejorar sus cuentas fiscales, sus cuentas nacionales, que al final terminan repercutiendo en beneficio de la población, yo lo que veo es que fundamental. A lo largo de todos estos años, en el recuento que nos hace Claudia, vemos que casi todos los gobiernos que acordaron con el Fondo Monetario tuvieron que subir tarifas, subir pasajes, subir gasolinas, reestructurar deuda. Ahora la diferencia es que hay una moneda sólida, pero todo esto genera un costo, lo que tú decías en el bloque anterior, para la población. Y mal que bien, Moreno ha hecho algo de eso a lo largo de estos meses de gobierno. Entonces uno dice, el Fondo Monetario es sinónimo de alzas tarifarias y todo lo demás. Yo no creo que es del fondo, yo creo que es del plan de gobierno, el plan económico de cada uno de los países. Si tú lo haces bien, si eres honesto en el manejo de los recursos públicos, el Fondo Monetario no puede decir que sean más o menos corruptos los funcionarios, por ejemplo. Yo creo que esa es una cuestión nacional. Y ahí me parece que hay otro tema de fondo que atraviesa todo este periodo democrático. Y es que desafortunadamente en el país estamos acostumbrados a ver los problemas políticos y económicos siempre en la orilla del frente. Nunca es responsabilidad de nuestro manejo, sino tradicionalmente del Fondo Monetario. ¿Por qué entonces se hace tan difícil ir al Fondo Monetario? Yo quisiera recuperar un tema que dejó Mauricio muy interesante, que es el mensaje con el cual los temas económicos se deben mandar al sector doméstico y al sector internacional. Y allí un punto que a mí me parece importante, y es que hay ambigüedad en este gobierno porque hay más de un mensajero en la parte económica. Y hay eso una falta de liderazgo, de coordinación. Hay incluso mensajes que a ratos se contradicen. ¿A quién hay que callarle la boca? ¿A Santiago Cuesta, por ejemplo? Que el presidente Moreno lo decida. Pero y usted puede el otro punto que aquí menciona muy bien mi colega es que lamentablemente en la sociedad ecuatoriana hemos trivializado la discusión política al punto de que o somos neoliberales o no lo somos, y si somos neoliberales somos perversos, odiamos a los pobres, etcétera, etcétera. Usted dice que los acuerdos con el fondo están vinculados siempre a ajustes, pero no es por el fondo ni tampoco es por el programa en sí. Tanto el fondo como el programa responden a una realidad nacional, a unas necesidades de ajuste que están palpables allí. Tenemos un problema fiscal, tenemos un problema externo, ¿cómo vamos a salir si los problemas son mayores que las soluciones? Entonces, sí, no le culpemos al fondo. Cualquiera que tiene más de 40 años, le espeluzna la palabra Fondo Monetario, porque sí, hemos pasado por experiencias negativas con el fondo, pero hay que madurar y hay que actualizar. Y porque hubo gobiernos como el que usted participó, el de Alfredo Palacio, que se inauguró con esa consigna de no más Fondo Monetario Internacional. Esa fue una de las primeras consignas forajidas, es decir, dejar atrás todo este ajuste. Exactamente. Usted fue parte de ese gobierno. Exactamente, porque el mensaje del mal mandado a la población es que el fondo, perverso fondo, ¿no es cierto?, le exige a un país el atacar a la población pobre o el poner ajustes que van en contra de la pobreza. Los ajustes son duros, las soluciones que tenemos o las decisiones que tenemos que tomar ahora son duras. El decir que hay que reducir el tamaño del Estado, con lo cual estoy en perfecto acuerdo con Mauricio, suena bonito, pero eso significa despedir gente, y esa gente tiene nombre y apellido y tiene familia. En este momento, después de todos los ajustes que se han hecho, perdón que le interrumpa, Magdalena, en este momento todos los ajustes que se han hecho en el gobierno, lo único que queda es despedir gente para reducir el tamaño del Estado, porque ya se han reducido sueldos, se han optimizado gastos. Se han reducido sueldos, pero son medidas que está clarísimo no son suficientes. Tenemos un buen punto de partida, que es la ley de fomento económico, y de ahí, para llegar a un acuerdo con el fondo, hay que precisar eso muchísimo más. ¿Qué es lo que a la población y a mí personalmente como ciudadana me molestaría? Que me impongan ajustes como una subida de impuestos, o que me impongan una subida o que me quiten el único beneficio que yo directamente he recibido del Estado, que es
un subsidio a la gasolina, sin ver que el Estado también haga el sacrificio que necesita hacer. Entonces, allí es donde yo coincido con Mauricio. Ahí es donde está la principal falencia del gobierno. El ministro presenta un plan de reducción de 800 millones entre salarios y bienes y servicios, que son los dos rubros de gasto corriente que más problema le dan. Es el 10% del gasto en pero nómina. no se menciona con concreción, por ejemplo, cómo se va a realizar este plan de reducción del tamaño del Estado, que yo pienso es medular. ¿Para qué? Para ver que tanto la sociedad como el gobierno estamos haciendo los sacrificios que la situación lo exige. 30 segundos nada más, Mauricio Pozo, pero ahí, ¿quién es el que está fallando? ¿Richard Martínez, que tiene una visión clara de economía, y le hemos escuchado siempre, o presidente Moreno, que políticamente no se define bien sobre cómo manejar el gobierno? Me parece que falta la decisión política, la convicción para tomar las decisiones. ¿De quién? ¿De Moreno? Se piensa mucho en el costo electoral de una determinada decisión, del apoyo que puede perder si adopta cierta acción, y por eso o no se la hace, o se la posterga, o se la hace de manera tibia. Eso es lo que yo creo que, siendo la dirección la correcta, a este ritmo no vamos a resolver el problema y todos los meses vamos a tener que salir corriendo a buscar plata o los chinos o vender bonos al 11%. A 12%. Perfecto. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Seguimos en el debate. Las decisiones económicas y políticas están afectando la popularidad del presidente Lenín Moreno. ¿Qué dicen las cifras? Se lo contamos luego del corte, aquí en Políticamente Correcto. Y en el bloque anterior, Mauricio Pozo nos explicaba que muchas de las razones por las cuales se dilatan las decisiones económicas en este gobierno es porque hay un excesivo cálculo político y un temor al desgaste. Y de hecho, eso podría explicarse por los números que ahora refleja el presidente Lenín Moreno, que los vemos en esta toma cenital, donde atrás quedaron los buenos números de agosto de 2017, cuando Moreno alcanzó el 77% de aprobación, según CEDATOS, y el 82% según perfiles de opinión. Eran los días en que el presidente de la República rompió con Jorge Glass, vinculado al caso Odebrecht. Luego llegó febrero de 2018 y Moreno, victorioso en la consulta popular, que echó abajo la reelección indefinida y cambió al Consejo de Participación Ciudadana, se mantuvo en el 65.3% según CEDATOS y en el 68% según perfiles de opinión. Pero un año después, con la incertidumbre económica existente, el bajón es de más de 30 puntos. El 31% según CEDATOS y el 32.18% según perfiles de opinión. En ese sentido, Santiago Basabe, los números políticos son los que le evitan a Moreno tomar decisiones más fuertes, más determinantes. Yo creo que en alguna medida sí. La relación entre economía y política siempre es una relación difícil, es un matrimonio tortuoso en general. Es difícil saber qué se resuelve primero, lo económico o lo político. A mí me parece que el inicio del gobierno debió empezar por lo económico, tomar una decisión contraria, empezar por lo político, y eso me parece que aumentó toda la incertidumbre de la cual Mauricio haciendo y un poquito de Magdalena historia, han hablado. y eso Santiago debe conocer muy bien, un presidente en este periodo democrático que se inmoló en medidas económicas, que fue Osvaldo Hurtado, que él tomaba unas medidas de ajuste que les sacó a la gente a la calle, pero que él, con el transcurso de la historia, ¿qué dice? Que eran medidas necesarias y que él arriesgó su capital político, a tal punto de que incluso ahora lo consideran como un presidente hambreador, pero de todas maneras tomó decisiones que, según él dice, estabilizaron la economía al final del periodo. Sí, pero yo creo que era otro momento. Era el primer gobierno luego de la dictadura y me parece que eso, las percepciones de los políticos, las búsquedas de los políticos era distinta. De hecho, la clase política era la que habíamos heredado de los años 70 y de los 70. Entonces, me parece que en eso varía un poco. Sin embargo, yo creería, tengo la esperanza que luego del proceso eleccionario, cuando el presidente empiece su tercer periodo de gobierno, quizás las decisiones económicas pueden ser más profundas, pueden ser más llevaderas, pensando en que al final de ese tercer año, ese fantasma que siempre está rondando el país, que es el de la muerte cruzada, va a quedar desvanecido porque ya la Constitución no lo permitiría, y quizás esperaría para el cuarto año tomar ya decisiones efectivas. Pero que no se pierde mucho tiempo, Magdalena. Es tiempo, evidentemente es tiempo, pero es un gobierno que ha manejado y que se ha manejado políticamente así, a partir de decisiones tibias, de una constante... Usted lo decía hace un rato que no se puede comparar al presidente Moreno con la situación de los 80 y 90, pero usted ve, por ejemplo, en este momento un país movilizado como en esa época, con sindicatos fuertes, con indígenas organizados. No, y ese es un elemento de juicio fundamental que el presidente Moreno debería aprovechar. No lo hace, insisto, vuelvo a lo del inicio, me parece que a él le cuesta todavía afrontar la política económica que debe mantener su gobierno. Y yo creería, esperemos que así sea,
que para el tercer año de gobierno esto se puede consolidar. Magdalena Barreiro, ¿el gobierno tiene miedo a la movilización, a los paros? Yo personalmente, es mi opinión personal, yo no he hablado con el presidente Moreno, no estoy cerca de él, pero mi opinión personal es que sí, que claramente los cambios en ciertas decisiones que eran las correctas fueron dadas luego de que hubo manifestaciones en las calles y se dio espacio para ello porque la estrategia con la cual se salió con esas medidas no fue precisamente la más adecuada. Yo quiero volver al asunto del Fondo Monetario porque creo que es vital. El Fondo Monetario es mala palabra en muchísimos países porque no se ha avanzado en la cultura de lo que es el Fondo Monetario y de lo que es el Fondo Monetario ahora, y concuerdo con Mauricio, creo que hay que entender que ya no es el mismo organismo de antes. Es verdad que un acuerdo con el fondo va a implicar ajustes, pero con fondo o sin fondo, esos ajustes son necesarios y precisamente por no haberlos hecho a tiempo es que estamos todavía en esta situación completamente empantanada. Esperar 3 años creo que sería... al tercer año. O al tercer año, sí, sería... Sí. Sería demasiado, concuerdo contigo, creo que en eso estabas de acuerdo conmigo, se perdió 1 año y hay que acelerar el paso. Entonces, claridad en el mensaje y valentía Magdalena, en las usted decisiones. Decía en uno de los cortes que un ministro de Economía, donde no había fondo de por medio, tuvo que lidiar, como fue su caso, con 18 paros en 1 año. O sea, ¿cómo podemos tomar medidas económicas como un país movilizado de esa manera? Se puede siempre y cuando usted esté absolutamente consciente, como mencionó en algún momento y el presidente Moreno, que el cargo no está para, uno no quiera conservar el cargo a costa de sacrificar el beneficio para el país. Yo creo que los líderes políticos deben madurar y deben mandar un mensaje correcto y no interponerse con el gobierno en aquellos ajustes que son inevitables. Creo que todos nosotros, el gobierno principalmente y los ciudadanos, somos responsables no solamente por la coyuntura actual, sino por lo que dejamos a nuestros nietos y dejamos a las futuras generaciones. Entonces, desde ese punto de vista, o nos ponemos los pantalones o no nos ponemos. Y desde luego somos responsables los dirigentes indígenas y son responsables los trabajadores y somos responsables los académicos, todos de entender y los partidos políticos, y los partidos políticos y los principalmente. Grandes caciques de los partidos los políticos. Grandes caciques, exactamente, de que ya no se puede sacrificar más, ¿no es cierto?, el desarrollo del Ecuador por una política clientelar. Y parte de esas políticas, Mauricio Pozo, hicieron que, por ejemplo, Lucio Gutiérrez rompiera con los indígenas por haber impuesto una línea económica que no era del agrado de ellos y que la impuso con el plan que usted lideró. Bueno, yo creo que en el tema económico, cuando hay que tomar decisiones, uno tiene que acordarse siempre de la dirección de la decisión, de la profundidad de la decisión y de la oportunidad de la decisión. Los gobiernos se desgastan a lo largo del tiempo. Y los ministros también. Y los ministros y el presidente también. ¿Cuánto duró usted, Magdalena, en el cargo? A ver, yo fui uno de los récords, porque yo empecé como viceministra en abril y terminé como ministra en diciembre, en un gobierno donde el promedio fueron de 4 meses, así que yo estuve en el ministerio 8 No, yo meses. sí era libro Guinness, yo estuve 1 año y medio en el ministerio. Pero en esa época era pero es que él alternaba con otras funciones. 4 meses. Pero a lo que quiero llegar es que en el tema económico, cuando usted se demora mucho, es mucho más complicado tomar las decisiones. Porque se acumulan más los problemas. Además, tiene menos espacio político para la decisión. Yo creo que el presidente Moreno en eso escogió irse por el lado político y después la parte económica. Yo creo que no fue la mejor decisión, pero esa es mi opinión. Fíjese que las demoras en decisiones económicas tienen sus problemas posteriores. Fíjese lo que pasó con Macri. No es que porque hizo lo del Fondo Monetario tuvo que recurrir otra vez al fondo, no, porque no hizo lo que tuvo que hacer es que tuvo que recurrir al fondo. ¿Y ese escenario se está viendo en Ecuador? Yo creo que la forma de equilibrar las cuentas, sobre todo fiscales, no está en la magnitud que tiene que hacerse. El gradualismo no tiene que ver nada con que sea un programa tibio. El gradualismo son decisiones en el tiempo, pero en las magnitudes adecuadas. Es lo que y yo creo que ahí están fallando y le falta integralidad al programa. No se ha topado el tema de la seguridad social, no se ha tocado el tema, por ejemplo, del Banco Central, el tema arancelario que sigue siendo un problema, el costo de producción del país. ¿Y usted siente que, por ejemplo, el bloqueo político al que puede estar sujeta este tipo de decisiones en la Asamblea es similar a las que tuvieron presidentes anteriores como Gutiérrez o como Sixto Durán Ballén? Fíjese, en el caso del expresidente Gutiérrez,
el programa macroeconómico que acordamos con el fondo pasó todas las metas macroeconómicas de los indicadores. ¿Dónde fallamos? En las normas legales que tenían que ser aprobadas en la Asamblea, en el Congreso de la época. ¿Por qué? Porque era un gobierno de minoría. La mayoría estaba en oposición al gobierno de ese momento. Entonces ahí no pudimos avanzar y por eso el programa no se terminó. Al principio del programa se mostraba cuántos programas suscritos han terminado exitosos. Si ha habido algún país que ha incumplido los acuerdos con el fondo, ha sido el Ecuador. Así que no es el recetario que se ha seguido realmente. Ahora, lo que ha en ese habido sentido, aquí. Santiago Basabe, ¿se puede decir que ya llegando al tercer año, como usted menciona, como un punto interesante para reflexionar sobre la economía, no es en cambio un punto de debilidad porque se prenderá la campaña presidencial y veremos a Lasso, a Nebot o a no sé a quién más con mucha más fuerza para tratar de cuestionar al gobierno para impulsar su candidatura? Sí, pero el juego político del presidente Moreno me parece que no es el juego político ni de Nebot ni de Lasso, partiendo de un supuesto. Partiendo del supuesto de que el presidente Moreno se va a retirar de la vida política de aquí a 2 años más. Eso es lo que se ha dicho en principio. No estoy tan seguro. Pero hay los unos políticos herederos, ¿no? a veces dicen una cosa y a veces Y ahí hay unos herederos. Es que ese es en el tema gobierno. y a eso iba precisamente. Sí. Quizás una de las razones, quizás nada más, una de las razones por la que no hay una mayor decisión política para el tema económico es porque hay muchos actores dentro del gobierno que sí tienen esperanzas políticas a mediano y largo plazo y se sentirían que ellos perderían su capital político si el presidente es mucho más firme en el plano económico. ¿Qué nombres? Hay varios, la gente más joven sobre todo, ¿no? Hay muchos en el gobierno, la gente que es más política y que es más joven. Claramente esos podrían estarse jugando y sería quizás una cortapisa. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Sigue este debate sobre economía y política a través de Twitter en @políticacorrecta. No se desconecte de la señal de Coavisa. Seguimos con el debate sobre el manejo económico del gobierno, pero antes Claudia Roura nos habla de lo políticamente incorrecto de la semana. En realidad es una medida políticamente incorrecta adoptada por la Junta de Regulación Monetaria y Financiera el pasado 30 de noviembre sin la debida información. Esta semana, a través de la prensa, nos enteramos del cobro de intereses por mora a los pagos mínimos con tarjetas de crédito, calculados desde el día de la compra. La decisión incomodó a la ciudadanía, pues la explicación de los bancos es que esa modalidad de pago mínimo en tarjetas les significa asumir un riesgo crediticio. La Defensoría del Pueblo pidió la inmediata derogatoria por considerarla una regresión en materia de derechos del consumidor. La madrugada del jueves, la Junta Monetaria y Financiera decidió dejar sin efecto la resolución 471. Los intereses de los mínimos se cobrarán como estaba anteriormente establecido. Entonces debemos preguntarnos por qué se toman estas decisiones políticamente tan costosas en momentos difíciles para la economía. Carlos. En realidad es una patinada que da el gobierno, Santiago Basabe. ¿Qué lecciones nos deja esta decisión? Yo creo que hay muchos intereses políticos en el gobierno y no todos apuntan hacia el mismo lugar. Pero eso es grave. Eso es grave y es algo que era previsible totalmente desde la llegada del presidente Moreno. Cuando el presidente Moreno los primeros días decide separarse de Alianza País, se queda solo para gobernar, porque buena parte de los cuadros políticos del correísmo, digámoslo así, se quedaron con el expresidente Correa. Entonces tuvo que armar una coalición con unos y otros. ¿Con los banqueros? Con unos intereses unos, con otros intereses otros, con algunos con intereses políticos, otros con intereses económicos. Entonces yo creo que esa ha sido una tradición bastante difícil que el presidente no ha terminado de resolver. ¿Y por eso le meten este golazo a los banqueros? Bueno, por eso pasa esto, por eso tiene que a los pocos días dar marcha atrás, salir con una justificación que nadie entiende, que nadie cree fundamentalmente. No da solo ese golpe errático en lo político, da uno adicional. El discurso, al menos discurso, porque creo que no ha pasado de eso, es hay que reducir el tamaño del Estado, tenemos una burocracia excesivamente amplia y hay necesidad del país, por tanto, de recortarla. Y al mismo tiempo se crea una nueva subsecretaría, la de corrupción. Entonces, a la gente le dices, voy a reducir el sector público, pero al mismo tiempo le dices, y crea una nueva instancia
Pero si de Richard apoyo al Martínez gobierno. está en el ojo del huracán desde que llegó al cargo por el manejo económico, él es el que toma la decisión, o sea, es el que firma, él sabía. ¿Y cómo es posible que no se den cuenta del costo político que significa la gente decir, a mí sí me quitan el subsidio, como decía Magdalena, a la gasolina, pero tengo que pagar más intereses por el uso de la tarjeta? Una tarjeta que te llaman los bancos a decir, a ofrecértela, ¿no? Porque, vuelvo a lo de antes, yo creo que no hay una coordinación en lo político y en lo económico, no se camina por el mismo sendero y el propio presidente de la República, a mí me parece, no sabe bien hacia dónde apuntar y perfilar más, y luego encuentras estos cortocircuitos que le terminan perjudicando directamente al presidente, no tanto a la gente que está cercana a él. Mauricio Pozo, estas decisiones nos dan a nosotros a pensar que el gobierno está favoreciendo a los bancos, así como el discurso a la conclusión final. Yo creo que hay problemas de coordinación entre la parte económica y la parte política, pero también creo que hay problemas de coordinación dentro del área económica. Sí. Porque uno no puede anunciar una decisión de gobierno, por ejemplo, concesionar un servicio público que son las telecomunicaciones y que le va a dar 4.000 millones cuando ni siquiera tiene los balances y no ha valorado la compañía ni cuánto le va a rendir, porque el día de mañana eso le da 2.000 millones. ¿Quién sufre? El mismo gobierno, porque le van a decir, usted dijo 4.000, ¿cómo así 2.000? Como el de las casas. ¿Quién se robó los 2.000? Claro. Eso es lo que le van a decir. ¿Eso qué significa? Que no hay coordinación. Ese es un tema que no debió salir hasta que no esté debidamente. Lo de la concesión. Claro, entonces si hay problemas de coordinación al interior también del área económica, no solamente el tema político. Entonces ese es Debería haber un tema. solo vocero, quizás. Yo creo que debe haber un solo vocero y que el presidente obviamente apoye, porque usted me dice, esto está en manos del ministro de Finanzas, y yo digo, sí, pero él es el ministro de Finanzas, no es el presidente de la República. Hay ciertas decisiones del ministro que obviamente tiene que consultar al presidente y el presidente tiene que estar de acuerdo para eso. Pero volviendo al tema de los bancos, Mauricio Pozo, ¿fue oportuno el pedido que hacen los bancos? ¿Cómo entender esta decisión que toman? A ver, un sector que gana tantas utilidades como se lo ha dicho en los últimos Yo creo que aquí días. hay varios problemas que se conjugan al mismo tiempo. Hay un problema de sobreendeudamiento privado, que eso sí creo que es evidente y hay que decirlo. Y yo creo que hay decisiones que tienen que empezar a regularse poco a poco. ¿A qué me refiero? Aquí hay un uso, por ejemplo, a través de lo que se llama el crédito rotativo de las tarjetas de crédito, que de alguna manera le saca del apuro el día uno al tarjetaviente, al que tiene la tarjeta, pero si esa persona sigue pagando el mínimo a lo largo del tiempo, eso se vuelve una bola de nieve. Sí, pero lo que yo decía es que es culpa de los mismos bancos, porque ellos son los que te llaman a ofrecer tarjetas de crédito, créditos preaprobados. Pero yo a lo que voy es que esa política, entonces, por ejemplo, tiene que irse regulando en el tiempo, en el sentido de usted puede acogerse a estos mecanismos de pagar el mínimo, lo que sea, pero cada cierto tiempo usted tiene que limpiar el saldo para que no se le acumule y se llegue a una proporción impagable, porque usted le aplica el interés a lo que paga del mínimo y termina con un mínimo más grande que el valor total. Entonces eso es absolutamente inmanejable. Pero lo de fondo, final, pues, yo diría que este es un tema, pongámoslo así, relativamente pequeño para el grueso de la situación. Sí, pero para la economía de la gente no, pues. No, por supuesto que no, y en ese sentido yo creo que hay que defender la capacidad de compra de la gente. Yo creo que en esto la oportunidad de pedir un ajuste no fue la mejor. Claro. ¿Pero hizo bien el gobierno en retroceder? Yo no soy amigo de los retrocesos, pero creo que en este caso particular, no retroceder le habría generado más problemas que beneficios. Magdalena Barreiro. Antes de eso, un punto de orden, que a pesar de que a mí personalmente di el ejemplo de los subsidios, que no se crea que yo estoy en contra de la focalización o de la reestructura de los subsidios. Y en cuanto a esto, completamente de acuerdo. Creo que el momento fue completamente inoportuno y no creo que desde el punto de vista técnico sea tampoco la forma de frenar el sobreendeudamiento privado o corregir o manejar riesgos. Usted decía que los bancos no tienen justificación alguna para haber impulsado esta medida. Es decir, desde mi punto de vista técnico, creo que si usted quiere redirigir el comportamiento de crédito del sector privado, hay otras formas mejores de hacerlo. Creo que lo que dice Mauricio es absolutamente cierto. El que pague el mínimo está condenado a meterse en un problema muy grande. Creo que tenemos la crisis del 2007 en Estados Unidos muy cerca todavía como para olvidarlo. Creo que hay que hacer una
campaña de educación de la gente como la hacen ya por orden legal en los Estados Unidos, en el estado de cuenta, la persona debe recibir el número de años que se va a demorar en pagar, se paga el mínimo, pero incrementar el volumen de pago por la tarjeta de crédito en estos momentos, creo que técnicamente no esa era lo medida es correcto. incorrecta, pero a lo que yo llego a concluir de lo que dice Mauricio Pozo y lo que dice usted, es que es momento de que las familias ecuatorianas también empiecen a sincerar sus finanzas. Totalmente, no solamente, O sea, hay vea, un ese ha exceso sido de mi consumo punto en ese durante momento. todo el panel y quiero ser bien clara. Creo que es momento de que la sociedad ecuatoriana madure en todos los aspectos, políticamente, en aceptar la situación actual, en mirar al futuro y no solamente al presente, en corregir su patrón de consumo, su forma de llevar sus finanzas. Son momentos duros y la gente tiene que entender eso en todo el espectro, no solamente en lo personal, sino también en las decisiones del sector público. Y esas decisiones, sí. Por eso tiene que haber el contraparte del Estado. Porque si la gente siente que le están afectando el bolsillo de una u otra forma y ve que el Estado no toma las decisiones que tiene que tomar, esto es una política absolutamente... O sea, hay que dar ejemplo. Exactamente, poco equitativa. Además del tema de los empleados públicos que salen o no salen, que por cierto no ha salido nadie. En la práctica no ha salido Pero es que nadie. dejas a la gente en el desempleo. Pues, Claro, pero es que no necesariamente es eso, Carlos. Hay que definir cuál es el rol del Estado. De acuerdo, El pero gobierno mientras tiene eso que se define, decir, la empresa señores, privada no va a el decir- Estado no está para tener gasolineras, ni importadoras, ni farmacéuticas, y eso tiene que Pero- ir en un proceso ordenado, pero se traspasando va la al sector gente privado. y la empresa privada no va a decir yo sí los El contrato. empleado cambia de empleador, el acuerdo, por ejemplo, en la concesión puede fijar parámetros donde se pueda reevaluar a la gente, es decir, si hay formas de ir manejando este proceso. El gran problema de esto es que si yo no decido hoy, va a llegar un momento en que el ministro se va a acercar del presidente y va a decir, presidente, no puede pagar los sueldos de este mes. Ese es el gran Y problema. ahí, ¿qué van a hacer? Ahí sí va a haber el problema. Y se Ahí corre sí ese van a riesgo. decir, entonces hagamos nomás lo de los subsidios, hagamos nomás lo de la gasolina, tomemos nomás la decisión del diésel. O sea, no, es mejor entrar, por ejemplo, a los multilaterales caminando que de rodillas. Pero ¿usted cree que este momento, al llegar casi a los 2 años de gobierno de Moreno, se tienen que ya clarificar la forma en la que se tiene que ir hacia un plan económico? Yo creo que más vale tarde que nunca. Yo creo que el programa económico tiene que completarse. Pero lamentablemente tal es el nivel de desequilibrio en todos los ámbitos que hemos mencionado, que eso sin apoyo internacional no vamos a poder salir Y del está más proceso. desequilibrado que cuando llegó el gobierno. Yo no en le el diría, tema- yo no creería que va por esa línea, porque yo Ese sí creo que se razonamiento. le cambió el norte. Pero creo que, como decía al principio, se han demorado las decisiones. Falta completar el programa. La intensidad no es la adecuada. Entonces la gente medio que no percibe y todo se tapa con deuda, porque la deuda ¿qué es? Es un anestésico. Perfecto. Entra liquidez y la gente no siente el problema. Nos vamos a un corte comercial y volvemos con las conclusiones. Entramos en la etapa de conclusiones. Magdalena Barreiro, ¿se puede dar un nuevo cambio a la política económica del gobierno? Yo creo que más que hablar de un nuevo cambio, estoy con Mauricio. Tenemos que ejecutar lo que el gobierno ha venido ofreciendo, tenemos que hacerlo aceleradamente, tenemos que aceptar que los ajustes son duros, pero necesarios, y tenemos que mandar un mensaje de transparencia y de responsabilidad por parte del gobierno para que la ciudadanía reciba el mensaje claro y esté dispuesta a apuntalar el programa y a entender que es lo que hay que hacer y hacerlo rápido. Santiago Basabe. Yo creo que el gobierno puede hacer las cosas. Me parece que el tercer año va a ser clave y en ese sentido yo creería que el capital político que le resta al presidente Moreno debería ser echado a la arena fundamentalmente en lo económico. Si él no tiene una pretensión económica luego del 2021, me parece que luego del proceso electoral va a ser el momento idóneo para tratar de recuperar lo que no se hizo antes y dar un paso más en el cuarto año de gobierno. Para esto la decisión política va a ser fundamental y el segundo tema clave, tener una única vocería en lo político, pero fundamentalmente en lo económico. Mauricio Pozo, ¿qué es lo políticamente correcto? Si hay cómo revertir el problema económico actual, se requiere darle integralidad al programa, la oportunidad correcta, la profundidad necesaria, apoyo internacional que es fundamental para poder salir del proceso por los recursos
frescos, en buenas condiciones y por la señal a los mercados nacionales e internacionales, pero también es importante decir que esto demanda la convicción política en tomar las decisiones, que el sector privado aporte y que el sector público haga el trabajo que tiene que hacer. Y bien, Lenín Moreno está por cumplir la mitad de su periodo, sin que exista claridad sobre qué más puede hacer para inyectarle confianza y entusiasmo a la economía. Es verdad que las medidas de transparencia y acercamiento con el sector privado han sido acertadas, tanto como el convencimiento de reducir el déficit fiscal. Pero el trabajo aún es insuficiente. Moreno, quien dice no tener intereses políticos a futuro y que cuenta las horas para que su presidencia termine, debe asumirse como un presidente de transición que tome todas las medidas necesarias para que en el 2021 el país se sienta ya en la ruta del crecimiento. Hasta el próximo programa. Con estas reflexiones despedimos Políticamente Correcto. Tenemos una nueva cita el próximo domingo, 10:30. Siga con la señal de Coavisa.